Bienvenidos a la cápsula de estrategias de concienciación en seguridad de la información. Mi nombre es Juan Pablo Carci y en esta oportunidad brindaremos un breve recorrido alrededor de las principales problemáticas relacionadas con el factor humano desde el ámbito de la ciberseguridad y brindaremos también algunas recomendaciones para poder comenzar una estrategia al respecto. El trabajo, la persistencia y la diligencia son la madre de la buena suerte. Benjamin Franklin. ¿Franklin realmente creía en la buena suerte? Yo considero que no, pero sin duda persuadía a sus colaboradores, a sus seguidores a actuar de manera decidida, porque estaba seguro que el trabajo y la persistencia eran los únicos caminos que los llevarían hacia el éxito, sobre todo en esta importante transición en la histórica etapa que estaba viviendo los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Esto qué tiene que ver con concienciación? ¿Qué tiene que ver con concienciación de la seguridad y con estrategias? Absolutamente mucho. Desde mi perspectiva, la concienciación en seguridad requiere de estos tres elementos, acompañados sobre todo por la planeación, que son factores clave para lograr que la suerte se manifieste en nuestro favor. La concienciación se sustenta precisamente en eso, en trabajo, en persistencia, como lo comentábamos, y no debe ser visto como una cuestión que distrae a nuestros colaboradores en la clásica plática anual de seguridad de la información. Es un proceso que debe vivirse día tras día porque estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con computadoras. Porque cuando hablamos de cultura de seguridad hablamos de hábitos, hablamos de costumbres, hablamos de comportamientos y lamentablemente pues eso no se puede cambiar con un parche o con una actualización de Humanware. Por eso es muy importante el que trabajemos, seamos persistentes y diligentes cuando hablamos de este tipo de estrategias. Ahora bien, como asociación, evidentemente ustedes están contextualizados sobre la importancia de la ciberseguridad y de las necesidades y los retos que representan para ustedes, pues construir un sistema financiero más preparado, más resiliente ante ciberataques. Trabajan día a día en el cumplimiento de requerimientos normativos aplicables a sus entidades, trabajan en políticas, en la optimización e implementación de controles, en procesos y por supuesto también en fomentar una cultura de ciberseguridad en sus organizaciones. No es ninguna noticia que junto con el sector gubernamental, el sector financiero sea uno de los sectores o de las industrias más atacadas a nivel global. Sin embargo, yo creo que es muy importante ubicar en dónde se encuentran estas estrategias de concienciación en las entidades financieras, en las entidades bursátiles, dentro de este panorama de la ciberseguridad. Para ello me parece muy relevante retomar un estudio que recientemente hizo la Organización de Estados Americanos el 2019, llamado Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano. Y el panorama es muy complicado. Comentan que los riesgos de seguridad de la información que consideran que merecen mayor atención por parte de las entidades e instituciones financieras en el país, sin importar el tamaño de la organización, son, en primer lugar, la pérdida o el robo de activos de información clasificada, ya sea esta información confidencial o sensible, el secuestro de información, este tema que tanto nos ha quejado como es el ransomware, y el compromiso de credenciales de usuarios privilegiados. Por otra parte, según las entidades financieras en el país, el tipo de eventos, vamos a clasificar o independientemente de que estos hayan sido ataques exitosos o no exitosos, en términos de seguridad digital que los usan estos ciberdelincuentes con mayor frecuencia contra los clientes, también llámense socios, asociados o usuarios de estos servicios financieros, son en primer lugar el phishing, en segundo lugar el software espía, que pueden ser malwares o troyanos, y en tercer lugar la ingeniería social. Como podemos observar, con estos métodos de ataque, estos ciberdelincuentes se están orientando principalmente en buscar comprometer a los usuarios. Están buscando el error en el factor humano. Ahora bien, ¿cómo están protegiéndose las entidades financieras en nuestro país ante este panorama? Muy bien, respecto al apoyo a la gestión del riesgo de la seguridad de la información, incluyendo las áreas de ciberseguridad, por supuesto, por parte de la alta dirección, se destaca que un 58% del total de las entidades e instituciones financieras lo demuestran fomentando concienciación, educación y capacitación. Esta estadística cabe mencionar que está un poco debajo de la media del sector bancario en América Latina y el Caribe. Por otra parte, y en relación con la capacitación y la concienciación, las instituciones financieras identifican que los mecanismos más efectivos a partir de los cuales se ha generado mayor conciencia en la entidad respecto a los riesgos de seguridad digital
son en primer lugar las capacitaciones y medios de comunicación internos, por otra parte las acciones que derivan del cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, y en tercer lugar, algo que es de llamar la atención, las publicaciones gratuitas en revistas, en sitios web y en listados de correo, en listas de correo. Respecto a la frecuencia, que en una estrategia de concienciación es un factor muy importante, es un factor clave, se destaca que las entidades, considerando todas las bases consideran como base las entidades financieras bursátiles en México que cuentan con planes de preparación, de respuesta y capacitación en asuntos de materia de seguridad digital para sus colaboradores, el 61% de los mismos se ejecutan anualmente, el 24% semestralmente y el 15% trimestralmente. Por otra parte, el 67% de las entidades e instituciones financieras prueban la capacidad de sus colaboradores para responder adecuadamente a eventos, insisto, ataques exitosos o no exitosos de seguridad de la información y ante amenazas tales como phishing, como ingeniería social, con una periodicidad anual del cerca del 67%, como lo comentábamos, el 20% con periodicidad semestral y un 13% con periodicidad trimestral. Bueno, pues como podemos ver y como podemos observar y con base en estos datos, yo creo que lo que podemos rescatar es que si bien las entidades financieras están considerando dentro de sus estrategias, dentro de sus planes directores de seguridad, pues iniciativas de concienciación y de capacitación, estas requieren ser ejecutadas bajo un enfoque de protección a los sistemas de información y no bajo la presión del cumplimiento regulatorio. Ustedes muy bien lo saben, las noticias que están generando mayor impacto mediático en el mundo son las relacionadas pues con entidades financieras o entidades en general, industrias, empresas o organizaciones de cualquier industria, que a pesar de que están haciendo compliance, tienen incidentes que están generando impactos muy significativos financieramente o de reputación o legalmente incluso, con o derivado de brechas de datos, a pesar de que están haciendo cumplimiento, a pesar de que están certificadas. Y eso es muy importante. Tenemos que pensar en estrategias de concienciación como un habilitador para permitir que los usuarios se generen y sean una forma de defensa ante estos eventos y no sean vistos como el eslabón más débil. Yo rescato una de las frases de Bruce Schneier, un personaje muy reconocido en la industria de la ciberseguridad, un criptógrafo muy importante, que me parece que están más vigentes que nunca. Si crees que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes la tecnología. Creo que la frase está mucho más vigente que nunca y es muy importante que las instituciones financieras y bursátiles lo tomen en consideración dentro de sus estrategias. Y bueno, ante este panorama y las tendencias en la incidencia de amenazas, existen particularmente las siguientes a las que debemos de prestar mucha atención. El phishing, que de hecho también en el estudio de la Organización de Estados Americanos lo destacan, sigue siendo una de las principales amenazas. Esa es la amenaza número uno que utilizan los atacantes, los ciberdelincuentes, para poder ingresar a una organización. El spear phishing, que también es una estafa de correo o de estas comunicaciones electrónicas dirigidos a un ejecutivo, a una organización o a una empresa específica construido de una manera muy particular. El BEC, el BEC, o que también es llamado también como fraude del CEO, que es un tipo de estafa también dirigida a empresas que realizan transacciones electrónicas o que tienen proveedores en el extranjero y que a través de un cibercriminal que busca suplantar la identidad de alguno de los ejecutivos de la organización, buscan que se envíe un correo electrónico y se hagan autorizaciones para poder realizar este tipo de transacciones. Lamentablemente, este es un tipo de amenaza, un tipo de ataque que ha tenido una tendencia incremental desde los últimos 2 años y que sigue en boga y se verá así durante los siguientes meses. El ransomware que parece ser una amenaza que ha llegado para quedarse y no solo eso, sino más bien para evolucionar, que sabemos que es una forma de extorsión que lamentablemente lo que estaremos viendo en los próximos meses y probablemente en los próximos 2 o 3 años es que esta amenaza crecerá más y que además tendrá algunos componentes que lo harán más difícil de distinguir por parte de los usuarios o de los sistemas o los propios controles tecnológicos. Ya no será tan sencillo el poder evadir este tipo de nuevas amenazas. Estaremos viendo nuevos mecanismos de extorsión. Y finalmente la ingeniería social, que tenemos muchos años sufriendo con este tipo de engaño hacia los individuos para revelar información confidencial,
que seguirá siendo y seguirá persistiendo como uno de los mecanismos más importantes. Hace años veíamos cómo los ataques sofisticados estaban creciendo, ahora vemos que esto ha cambiado, que los ciberatacantes y simplemente por una cuestión de relación costo-beneficio estarán buscando tener como objetivo a los usuarios principalmente y que ellos hagan el trabajo difícil. Ahora, evidentemente, para afrontar todas estas amenazas existen diferentes enfoques, existen muchos controles tecnológicos. Sin embargo, consideramos que las estrategias y las prácticas de concienciación son claves en una estrategia de ciberseguridad y sin duda van a generar una disminución de incidentes de manera tangible y sobre todo nos apoyarán a disminuir los costos. Eso es muy interesante. Ya no vamos a tener la necesidad de invertir grandes cantidades en recursos, minimizando el riesgo de manera tangible. Eso es lo más interesante de estas estrategias. Y no me malinterpreten, por favor, yo soy un promotor de que en ciberseguridad se invierta en tecnología, en controles tecnológicos, por supuesto en procesos o en marcos de trabajo, en marcos normativos que nos ayuden a habilitar esos controles de manera adecuada. Son muy, muy importantes, pero como comentamos, la tecnología no es una bala de plata. Ante este escenario, paradójicamente, podemos disminuir los riesgos, como comentamos, de manera significativa si dirigimos los esfuerzos hacia cambiar el comportamiento de las personas, buscando que los colaboradores se conviertan en esa primera línea de defensa en tu estrategia de ciberseguridad. Yo creo que es muy, muy importante que dejemos de percibir al ser humano como el eslabón más débil y cambiamos el paradigma por habilitar a estas personas como nuestra primera línea de defensa. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y por dónde inicio? ¿Qué puedo hacer? Ya reconozco cuál es el problema, reconozco que lo que se está haciendo en las instituciones financieras y bursátiles en el país, si bien es un avance muy importante y existe conciencia, existen áreas de oportunidad o podemos decir que esas estrategias se pueden fortalecer. Pues muy bien, me parece que esta estrategia que está planteada en la pantalla con 4 grandes o 4 principales hitos es un buen inicio. En primer lugar, tenemos que identificar cuáles son esos riesgos a través de un diagnóstico o a través de un análisis de riesgos, cuáles son esos riesgos y amenazas que están dirigidas hacia las personas de la organización. Por esto debemos de dejar de lado todo lo que tenga que ver con tecnología, con procesos y enfocarnos en las personas. Posteriormente tenemos que identificar cuáles son los comportamientos clave que debemos de modificar en la organización, en estas personas, para que el riesgo se disminuya. Esto es muy importante y vamos a hablar ahorita más adelante en las láminas posteriores sobre la cantidad adecuada y el enfoque que se le debe dar a esto, pero es muy importante acotarlo porque estamos hablando de personas y aquí también es relevante comentar que se vale equivocarse dentro de la estrategia que se plantee, pero el objetivo es equivocarse muy rápido y replantear tus escenarios de ejecución y tus líneas de acción de manera muy rápida. El tercer granito es enfocarse en el comportamiento clave o de alto impacto, ya a través de acciones que se hayan previsto y alineadas a la política de seguridad de la organización, vamos modificando el comportamiento enfocándonos en esos comportamientos clave. Finalmente hay que medir. Yo sé que es una frase muy trillada, pero nada que no podemos medir, no, de ninguna manera lo vamos a poder mejorar. Entonces es muy importante que dentro de este ciclo podamos medir y llenarnos de métricas en medida de lo posible para poder optimizar nuestra estrategia en el siguiente periodo. Hay algo muy importante a comentar, a compartir antes de pasar a una serie de recomendaciones, es que hay 2 aspectos que son clave dentro de esta estrategia. El primero es la concienciación, por supuesto, que es el vehículo que ayuda a difundir el mensaje a la organización, pero el segundo es el entrenamiento. Recordemos que hablábamos al inicio de la sesión, que hablamos de cultura de ciberseguridad y que hablamos de costumbres, de actitudes, de creencias, y eso no solamente podemos modificarlo a través de transmitir el conocimiento. Necesitamos que los usuarios lo entrenen, lo comprendan, por supuesto, pero lo entrenen y lo lleven a la práctica. Que esos usuarios nos ayuden no a volverse expertos en ciberseguridad, no buscamos eso, pero sí buscamos que sean capaces y conscientes de esas amenazas y riesgos que existen en el ciberespacio y que puedan actuar en consecuencia, notificar a las áreas correspondientes ante la identificación de una amenaza. Muy bien, para que tu estrategia de concienciación en seguridad de la información sea exitosa, te recomendaremos los siguientes 10 tips. El primero es, debes diagnosticar la situación actual de la organización, identificando cuáles son los principales dolores de cabeza en términos de amenazas dirigidos a las personas. Lo habíamos comentado en la estrategia, es
parte crítica, parte clave para que tu estrategia sea adecuada. El segundo es que alineemos este diagnóstico y las acciones a la política de concienciación. Si esta no existe, debemos de crear alguna de manera que exista una base que sustente las iniciativas que vayan a derivar de este ejercicio. El tercero es generar un plan ad hoc a la situación y a la cultura organizacional. También es clave. Es muy importante que identifiquemos qué se puede lograr en el corto plazo, concentrarnos en esos comportamientos clave que fueron identificados durante el diagnóstico y que estos no sean más de 5 comportamientos. De lo contrario, vamos a causar un fenómeno que se llama sobrecarga cognitiva. Los seres humanos no tenemos la capacidad de poder modificar muchos hábitos a la vez. Ustedes habrán escuchado varias estrategias, incluso fuera del ámbito de la ciberseguridad, donde se comenta que para poder generar un hábito debemos de trabajar al menos 21 días en, en la actividad o en el comportamiento que debemos modificar, y es a través de la constancia que así se logra. Pues es un enfoque similar en términos de cambiar la cultura de seguridad organizacional de una empresa, de una organización, de la redundancia. Debemos de enfocarnos en pocos comportamientos, pero que estos sean clave para disminuir de manera significativa el riesgo. Es enfocarse en los menos para generar el más. Cuando hablamos de cómo llevar este mensaje a la organización, es muy importante hacer mención de esta cuarta recomendación. Debemos de conformar un equipo que sea multidisciplinario. La gente de ciberseguridad, por supuesto, es experta y conocedora del tema, de las amenazas, de los riesgos, de los controles. Sin embargo, se requieren de soft skills que en ocasiones no se cuentan dentro de estas áreas operativas. Y es muy importante que la gente que pueda lograr comunicar de una manera adecuada estos mensajes respalden estas iniciativas. Por supuesto, debemos de contar con el respaldo de la alta dirección. Si una estrategia de concienciación al tratarse de colaboradores no viene respaldada desde ahí, será muy complicada que sea exitosa. Por otra parte, debe estar conformado este equipo, como comentábamos, por áreas diversas, por personas clave que tengan influencia muy importante en las áreas, que sean líderes dentro de estas áreas, y por mencionar solo algunas, por supuesto debe estar involucrada el área de ciberseguridad, el área de tecnologías de la información, el área de marketing y diseño, porque ellos van a ayudarnos a elaborar los mensajes y darle la forma adecuada hacia los usuarios, en las áreas de comunicación para poder redactar, estructurar esos mensajes de una manera adecuada, y finalmente las áreas de negocio u áreas operativas. Es muy importante que el área de recursos humanos también esté dentro de esta estrategia, que haya sido considerada, porque ellos van a ayudarnos a apalancar y habilitar diversas consecuencias y estímulos también para los colaboradores. La quinta recomendación tiene con habilitar sistemas de aprendizaje que nos permitan controlar el avance de nuestros colaboradores y, por supuesto, evaluarlos. Se recomienda el uso de sistemas de aprendizaje en línea tipo LMS. Hay muchas opciones que incluso pueden ser open source o comerciales, o CBTs, que son sistemas de aprendizaje computacional. La sexta recomendación es que llevemos los mensajes a los grupos correctos de la forma correcta. Sabemos que puede existir una cultura organizacional que puede ser única. Sin embargo, deben existir grupos en la organización que tengan sus propias formas, sus propias maneras de consumir la información. Un ejemplo es si tenemos un grupo de usuarios en la organización que son de una generación baby boomer, ellos no van a consumir la información ni le van a prestar atención de la misma manera que un grupo de usuarios de una generación millennial o generación X. Es muy diferente el valor, los valores entendidos, la manera en la que consumen la información, las formas en las que ellos pueden interactuar con estos contenidos de otros diferentes grupos con edades diferentes o generaciones diferentes. Entonces, debemos de tener esto en consideración. Esto es un factor muy importante en una estrategia para que podamos, a través de los grupos de apoyo multidisciplinarios, llevar estos mensajes de manera adecuada. La séptima recomendación es que utilicemos dinámicas lúdicas e interactivas que vayan acordes con la cultura organizacional, por supuesto, respetarla, pero que nos ayuden a que el mensaje sea percibido de mejor manera, con mayor apertura. Y si además estos mensajes hacemos que los usuarios los puedan llevar a sus familias, tendremos un resultado mucho mejor. El octavo punto, y probablemente uno de los más importantes, es que entrenemos a los usuarios. Como comentábamos, hablábamos de cultura, de hábitos, de comportamientos, y esto no se logra sino a través de la práctica.
Debemos de realizar simulaciones de ataques dirigidas a personas, como es la ingeniería social, como son los ataques de phishing, para entrenar a estos usuarios, que los logren identificar y que no hagan clic. Existen estadísticas donde se destaca que realizar ejercicios de esta índole de manera recurrente puede ayudarnos a disminuir la incidencia de clics en phishing, por ejemplo, hasta en un 30% en menos de 3 meses. La novena recomendación es que generemos liderazgos de diversas áreas de la organización que nos apoyen a difundir el mensaje. Ya hablábamos de equipos multidisciplinarios. Aquí hacemos más referencia a que se generen o se aprovechen liderazgos que no necesariamente son formales en la organización, pero pues que salen a relucir ante situaciones difíciles, ¿no? Existen personas que podemos catalogar como champions, que pueden ser portadores o enarbolar esta bandera de tu estrategia de concienciación. Es muy importante que los identifiques y los convenzas, los persuadas para que puedan apoyarte a llevar tu mensaje. Finalmente, debemos de medir periódicamente, tomar acciones con base en los resultados con el fin de tener un proceso de mejora continua. Es muy importante también, cabe resaltar, y derivado de los estudios, lo que hemos visto, que las inversiones destinadas a entidades bursátiles y bancarias para la generación de estas capacidades de la fuerza de trabajo y por supuesto para la creación de una cultura de seguridad pues más robusta se incrementen. En general estas estrategias se logran, como decía Franklin, con trabajo, con persistencia y con diligencia. Es muy importante que lo hagamos así, que seamos persistentes. Y bueno, no me queda más que agradecerles mucho la atención. Espero que estas recomendaciones les permitan sentar las bases para una estrategia de concienciación y que logren el objetivo primario de iniciativas de esta naturaleza, que es lograr que las personas se conviertan en su primera línea de defensa. Muchas gracias.